de la serie Eligiendo tu Judaísmo. Y como he dicho en cada una de las entregas que preceden a esta, lo que vamos a hablar aquí está fundamentado en todo lo que ha venido diciéndose en las últimas nueve semanas. Aunque si esta es la primera vez que escuchas esta conferencia, va a tener un sentido completo para ti. Es importante y te animo a que estudies las clases anteriores para que puedas tener contigo toda la riqueza informativa que es imposible contener en una sola entrega debido a su vastedad y diversidad. Y valorando su importancia y por el bien de todos los que están en contacto con esta clase por primera vez, diré aquí algunas de las cosas que yo considero siempre debemos tener en cuenta. Es decir, esta serie, Eligiendo tu Judaísmo, no sale del aire, no surge sin un contexto, sin una razón, sino como respuesta a una serie de malos entendidos que se dan sobre todo en las comunidades emergentes hoy día, tanto judías como de los justos de las naciones, cuando se concurren ciertos comentarios y se escuchan ciertos comentarios que traen desorientación y que tienen el potencial de causar confusión. Como por ejemplo los que dicen, esto que ustedes están haciendo no es judaísmo, el judaísmo es así, el judaísmo es así, el judaísmo es así. Y entonces los nuevos creyentes emergentes se desorientan y dicen, entonces ¿cómo es? Y existe la posibilidad de que reine la confusión, la desorientación, la perplejidad y por supuesto el desconcierto. Y en esta serie aclaramos estas cosas para que ni la anarquía ni los desarreglos teológicos tengan lugar. El segundo comentario que tiene el potencial de crear desorientación y perturbación entre los nuevos creyentes, especialmente entre los nuevos judíos emergentes de entre las naciones, es el que dice, nuestro judaísmo es el único que existe, el único válido, el judaísmo que ustedes practican no es legítimo, no es reconocido, etc. Y tienes que saber que tanto el primer comentario como el segundo no tiene fundamento alguno. No tiene fundamento alguno. Que no existe en el día de hoy un judaísmo que sea exactamente igual al judaísmo que recibimos de Moshe, ni existe hoy día un judaísmo que sea único y monolítico con excepción de los demás. El judaísmo que nosotros conocemos hoy día en el mundo es el resultado de adaptaciones, es el resultado de contextualizaciones necesarias para hacer relevante en las nuevas condiciones del pueblo la antigua fe. ¿Cómo hacer relevante lo que no cambia de la Torá a las nuevas condiciones sin alterar la esencia del único judaísmo que hemos recibido del cielo a través de Moshe Rabenu desde Sinaí? Y estos cambios que se van dando en la historia de las comunidades judías en diferentes latitudes del mundo explican las diferencias de costumbres, prácticas y ritos que marcan la belleza pluralista del judaísmo recibido.
Nadie, por tanto, puede decir, yo represento al único judaísmo que existe y los demás están equivocados. Nadie puede decir, mi judaísmo es el único autorizado y los demás están condenados. Tenemos que aceptar la unidad en la diversidad. Y en tercer lugar, lo que ha causado el surgimiento de esta serie, Eligiendo tu Judaísmo, son ciertas campañas montadas por algunos que antes eran nuestros amigos y que ahora se han vuelto nuestros adversarios por nuestra firme posición con respecto a Yeshua como Mesías, sobre todas las cosas, y al Código Real como literatura confiable y digna de ser recibida por todos. Y nuestros ex amigos se la pasan enviando videos, correos, criticando nuestro judaísmo, hablando atrocidades de nosotros, incluso al extremo de compararnos con Hitler y con Mussolini, y haciéndole creer a los incautos que siempre existen que estamos endemoniados, que en nosotros opera un ruach tamé, un espíritu sucio, y que nuestro judaísmo no sirve, que el único judaísmo auténtico es el que ellos ahora profesan sin Yeshua y sin el Código Real. Y estos ex amigos están usando tácticas deceptivas. Y le dicen a los incautos, no le hagas caso a Adán ben Abraham. No hagas caso a Adán ben Abraham. Mira, te voy a dar este link para que tú escuches otros rabinos, para que tú veas otras alternativas de los verdaderos rabinos, los rabinos que sí son reconocidos aquí en Israel. Y entonces les envían links y les envían videos y conexiones para que escuchen a los rabinos que niegan a Yeshua como Mashiach y que tienen entre sus objetivos destruir la fe en Yeshua como Mashiach y por supuesto destruir la legitimidad del Código Real que sostenemos todos los que creemos que Yeshua es el Mesías. Claro, los incautos se creen estas cosas porque están buscando su identidad, están buscando sus raíces y son extremadamente vulnerables. Ellos correctamente no quieren saber nada de idolatría, no quieren saber nada que huela a idolatría. Y entonces son muy fáciles de influir al ver un lugar que está rodeado de letras hebreas, banners hebreos, libros en hebreos, personas con hermanos nuestros que usan los peyot largos, bien largos, ¿okay? Que se igualan al cabello de Absalón, el hijo de David que fue capaz de levantarse contra su propio padre y que Dios Bli Ayin Hara tuvo que castigar colgándolo en un árbol para que aprenda el significado de lo que quiere decir honra a tu padre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces muchos de estos nuevos creyentes se dejan impresionar por los fundamentalistas vestidos de ropas antiguas de las que se usaban en la Edad Media y caen en la trampa semejante a la que tenía en mente el profeta Oseas cuando en su profecía, capítulo 7, dice algo extraordinariamente importante. Oseas capítulo 7 dice, mientras yo curaba a Israel, miren la fuerza de esta palabra, dice el profeta Oseas, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Israel, en el contexto de este capítulo 7 de Oseas, significa ahí el pueblo judío. Quiere decir el hermano mayor que nunca vendió su primogenitura, que nunca se fue de la casa de su padre, como hizo el hermano menor. Y mientras Dios está restaurando, bendito sea su nombre, al Estado judío y está sanando a nuestro pueblo judío, dice el profeta, o sea, se va a descubrir la iniquidad de Efraín. Efraín representa
el hijo pródigo que cambió su herencia, que se fue de la casa de su padre, que abandonó a su hermano judío, que se fue a una provincia apartada y allí vivió con rameras. Rameras quiere decir, se mezcló con prácticas idolátricas, se contaminó el alma con el paganismo, la idolatría, la violación de los mandamientos de la Torah. Y dice el profeta Oseas, mientras curaba a Judá, mientras yo estaba curando a Judá, a Israel, al pueblo judío, se descubre la iniquidad de Efraín. ¿Y cuál es el problema que el profeta Oseas ve en Efraín? ¿Quién es Efraín? Efraín representa al hijo de Israel que pierde su identidad judía, que pierde su identidad hebrea, que se mezcla con los pueblos de la tierra. Efraín vino a ser representativo de la monarquía del norte de Israel que se separó de la casa de David y luego fue enviado a un exilio donde se mezcló con los pueblos idólatras de la tierra. Y cuando estudiamos al profeta Oseas, nos damos cuenta de la tremenda pérdida que tuvo Efraín. Dice la escritura que Efraín perdió el Shabbat, perdió el Brit Milá, perdió los tefilín, perdió Tzitzí, perdió las fiestas del Eterno, perdió todo lo perdió, se volvió un gentil. Este Efraín es visto desde otro ángulo por el profeta Oseas como un valle lleno de huesos de muertos. Finalmente, dice el profeta Ezequiel, quiero decir, un valle lleno de huesos secos, en la perspectiva que da este otro profeta Ezequiel. Y finalmente estos huesos, según Ezequiel, se van a ir juntando unos con unos, hueso con hueso, tendón con tendón, y va a subir la carne sobre ellos, y va a salirle piel sobre ellos, pero todavía no han sido imbuidos con la ruaj de vida, hasta que viene el Espíritu y sopla sobre ellos y resucitan finalmente. Y en ese proceso de restauración que irá teniendo lugar mientras Dios cura a Israel, el profeta Oseas dice que se va a descubrir algo. ¿Qué es lo que se va a descubrir? La iniquidad de Efraín. ¿Cuál es la iniquidad de Efraín? Voy a leerles lo que dice el profeta Oseas, capítulo 7. Testifica contra él su orgullo. ¿Está escuchando? Se testifica contra él su orgullo, porque no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado. Dice, Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Aquí tenemos, para usar un lenguaje de nuestros días, un Emorai espiritual. Es un Emorai espiritual que hace el profeta Oseas. Y él detecta en ese Emorai espiritual que le hace a Efraín orgullo. Es decir, creerse superior a los demás. Creerse que vale más que los demás o creerse que puede llegar a ser superior a los demás. Eso es típico de las personas que tienen una incorrecta identidad. Típico de las personas que tienen una baja autoestima. Un yo disminuido. Y buscan compensar su autoestima creyéndose superiores, creyéndose más judíos que Maimónides. Y buscan compensar su baja autoestima golpeando constantemente a los demás y viendo a los demás como un peligro, como una competencia. Se aprenden tres palabras en hebreo, o buscan por aquí y por allá en el shopping center de la internet, y creen que
por leerse un libro de judaísmo ya son más que los demás. Y que los demás no cuentan, que no valen. Y viven golpeando y criticando a los demás. Dice el profeta Oseas, Ki Rafi le Israel benigla avon Efraim. Mientras yo estaba curando a Israel, se descubre la perversión de Efraín. Y la palabra que el hebreo usa ahí es avon. Avon, no la confundas con la compañía que vende bienes de las casas. Avon en hebreo es Ayin Baf Nun Sofit. Ayin Baf Nun Sofit. Es la actitud de yo hago lo que quiera y no pasa nada. Esa actitud, yo hago lo que quiera y no pasa nada. Avon es un tipo de pecado donde a la persona le gusta siempre ir contra la corriente. Un rebelde sin causa. Avon es testadurez de espíritu. Hacer todo lo que está prohibido y que provoca que la Shejinah se aparte de su Neshama y lo deje solo en sus propios caminos y en sus propios pensamientos. Y casi siempre Avon es visto en la Torah en lo relacionado con los valores religiosos. Es irse a los extremos. Y dice el profeta Oseas que el peligro más grande, y esto es muy importante que tú lo sepas, para que te cuides, que el peligro más grande que van a enfrentar las almas judías que emergen de los sepulcros de las naciones, del exilio, es el pecado de Avon, de irse a los extremos. Me hice gentil, me asimilé, eso es un extremo, pero ahora quiero ser ultra ortodoxo. Y ahora quiero ser súper hasídico. Y ahora quiero tener solo comida glad, super glad kosher. De tal manera que caemos en esos extremos que son anacrónicos. Y por supuesto, estas cosas que son un peligro tremendo en nuestra generación pueden traer confusión y pueden traer desbalance en todo el proceso de redención que nosotros estamos viviendo. Dice el profeta Oseas que esto es lo que se va a descubrir cuando Efraín observe que Dios está curando a Israel. ¿Y cuál es la raíz de la transgresión identificada como Avon? Orgullo. Orgullo. Esas son las cosas que más tenemos que cuidar del orgullo. El término hebreo que aparece en el texto de Oseas es Geón. Que no lo confundas con Gaón, que quiere decir erudito. El término es Geón. Gimel, Aleph, Baf, Nun Sofit. Geón quiere decir llamar la atención. Geón quiere decir vestir con pompa, con exageración. Que las cosas se vayan de su nivel, exageradamente. Y uno detecta esto cuando llega a ciertos lugares y se encuentra con esta paloma incauta, que es Efraín, y de pronto quieren usar tzitzit. ¿Qué usa tzitzit? Talit, peyot, kipa. Es decir, todos los atuendos externos que han identificado a nuestro pueblo judío por generaciones. Y cuando uno llega le dice, Rabotai, las cosas no son así. Las cosas no son así, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Es un proceso. Tienes que venir, tienes que recibir clases. Posiblemente te va a tomar 1 o 2 años de estudio hasta que tú sepas hacer las cosas bien, para que tengas conciencia de lo que realmente significa ser judío, que tengas conciencia de lo que realmente significa vivir como yehudí. No estamos apurados, tienes que aprender, tienes que ser enseñable.
Todo tiene su tiempo. Mientras tanto, no uses tzitzit, no uses talit, no uses kippah en la calle, no uses ninguna de estas cosas que son los 5 mandamientos, que son señales de pacto, según ya hemos establecido en otras clases. Entonces, ¿sabe qué pasa? Se enojan con uno. Se enojan. No es que no duela. Yo he ido a comunidades que me han invitado para hablar de esto y me he encontrado 10, 15, 20 hombres usando talit, tzitzit, tefilín, sin brit milá, sin haber hecho su proceso de conversión. Y les he dicho, no, Rabotay, así no es. De ahora para adelante, no me usen nada de eso hasta que ustedes terminen su proceso de conversión. Entonces lo van a poder usar legítimamente. Se enojan conmigo. Se enojan. No es que no duela, yo entiendo que duele, pero va más allá del dolor, es asunto del rechazo. ¿Por qué tengo que esperar? Yo mismo me circuncido. Y se va a un médico que no es un mujer y le dice, aquí estoy, corte todo eso. Y luego me dice, sí, jajam, ya yo tengo el brit milá hecho y todo. Y le digo, no señor, usted no tiene brit milá. Usted tiene circuncisión, pero no circuncisión. Usted tiene milá, pero no tiene brit milá. Son 2 cosas diferentes. Y entonces se ofenden más conmigo. Y me dan la espalda y empiezan a buscar otros rabinos. Y entran en el shopping de la internet para ver dónde encuentran algo diferente y contrario a lo que yo les he enseñado. No sé dónde encontrar un rabino que enseñe otra cosa. Porque esto es estándar en la casa de Israel. Y no lo hacen con transparencia. Dice el profeta que lo hacen porque adentro del alma llevan una raíz de orgullo espiritual. Dice el profeta, Be'ana Geon, testifica el orgullo, la actitud pomposa, suntuosa, hinchada, la soberbia. Y esto es grave, es un mal que está ahí siempre y del cual tú tienes que cuidarte. ¿Qué es lo segundo que ve el profeta en el alma de Efraín? ¿Qué es lo segundo que ve el profeta en el alma de Efraín? Les voy a leer lo que dice la Escritura que ve el profeta en el alma de Efraín. Preste atención. Dice, Velo shavu al Hashem Elohim. Velo shavu. No se han arrepentido, no se han vuelto realmente. No han tenido una auténtica experiencia de conversión al Dios de Israel. No han tenido una auténtica experiencia de teshuvah, una auténtica experiencia de haber sido engendrados de nuevo en el lenguaje místico de nuestro Santo Maestro, del agua y del Espíritu. La teshuvah y el orgullo, Rabotay, son opuestos. La teshuvah y el orgullo son opuestos. Donde hay orgullo no puede haber auténtica teshuvah. Y donde hay auténtica teshuvah no hay espacio para el orgullo. Y si al momento de estar escuchando estas palabras, algo dentro de ti comienza a incomodarte y a resentirte, como querer salir corriendo, justo acabas de identificar esa cosa fea que está escondida dentro de ti, esa raíz, y es el momento apropiado para cortar con eso, para desligarte de eso y para ser libre de eso. En otras palabras, tu retorno a la casa de Israel no puede ser con jactancia. Tu retorno a la casa de Israel no puede ser con altivez de espíritu. El hijo pródigo regresa en teshuvah, humillado, reconociendo que no hizo bien, reconociendo que tiene que empezar todo otra vez y que está dispuesto a ser enseñado, corregido y educado de nuevo. ¿Qué más nos dice el profeta? Dice el profeta, Efraín, es decir, una referencia a los que perdieron su identidad y se mezclaron con creencias y prácticas paganas en las naciones, como ya expliqué. Dice, Efraín, ¿qué? ¿Qué es Efraín? Dice el profeta, Vayehi Efraín que Yonah fotá en Laf.
¿Qué quiere decir eso? Efraín es una paloma incauta, 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 en laf, o como dicen los askenazí, en laf, sin corazón, sin corazón. ¿Qué significa fotá? Este es un término hebreo que quiere decir un montón de cosas. No hay una sola palabra. El término es tan grande en hebreo, tan profundo, que necesitamos un montón de palabras en español para acercarnos a lo que quiere decir ese término hebreo. Ki yonah fotá, es como una paloma fotá. ¿Qué cosa es fotá? Se puede traducir como incauta, incauta, ingenua, ilusa, inexperta, fácil de caer en una trampa. Fotá es una persona que no ve el peligro. Es como un niño que no tiene la menor idea de las consecuencias que puede tener para él y para los que están al lado de él, que ande con un cuchillo afilado. ¿Te imaginas un niño de 3 años, de 4 años con un cuchillo, con una navaja en la mano? Dice el profeta, en laf, sin corazón, es decir, sin entendimiento, confundida, sin conocimiento real del asunto que se está tratando, sin capacidad todavía para poder distinguir las consecuencias que podrían desencadenarse por tomar las cosas a la ligera, incorrectamente. Y Rabotai, estamos viviendo en una generación que justamente está sufriendo este síndrome. El síndrome del orgullo del cual nos habla el profeta Oseas. Y esto requiere una respuesta. Requería una respuesta, demandaba una respuesta. Y es apropiado que en este contexto pudiéramos hablar de estas cosas de una forma transparente, de tal forma que todo el mundo sepa con claridad meridiana quién es quién y qué es qué. Y era necesario hablar del tema así, además, debido al hecho de este resurgimiento en toda América Latina, Iberoamérica y en el mundo entero, allende sus fronteras, de estas nuevas generaciones de comunidades emergentes, integrada por lo que nuestro Santo Maestro identificó como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y estas ovejitas, como niños recién nacidos, son incautos. No tienen un sólido conocimiento necesario para saber cómo conducirse apropiadamente en los caminos del judaísmo. Porque luego que descubren que el judaísmo bíblico, es la única religión del mundo que puede demostrar histórica y científicamente su origen divino, no entienden por qué hay diferentes judaísmos cuando Dios entregó uno solo. Y por tanto había que explicar que aunque el judaísmo dado por Dios a Israel por medio de Moisés es uno solo, con el paso del tiempo y debido a factores sociales, políticos y sobre todo a las diferentes condiciones de exilio que ha sufrido nuestro pueblo, y las diferentes prácticas y costumbres y encuentros culturales que ha experimentado nuestro pueblo en las diferentes latitudes del mundo, se han creado diferentes interpretaciones de ese único judaísmo. En otras palabras, que el judaísmo único que recibimos de Moshe hoy día existe en diferentes formas, diferentes ritos, tradiciones y expresiones que demuestran la pluralidad de expresiones de aquel único judaísmo. Somos un solo pueblo, somos una sola Torá, con una sola original revelación, pero con historias distintas, con desafíos diferentes, con realidades únicas, dependiendo del lugar, de las condiciones, del tiempo, de la geografía de nuestra vivencia judía. No es lo mismo el judío en los Estados Unidos que el judío en América Latina.
No es lo mismo el judío en América Latina que el judío en la India. No es lo mismo el judío en la India que el judío en África. No es lo mismo el judío en África que el judío en China. Es una sola Torá. Es un solo y único judaísmo original, con sus tradiciones. Y eso nos une a todos los judíos, dispersos por toda la faz de la tierra. Pero al mismo tiempo, debido a las diferentes circunstancias, también nos hace diferentes al resto. Y esto ha causado que hoy no tengamos un solo judaísmo, sino muchas expresiones, ritos y tradiciones de ese único judaísmo. Consecuentemente, era necesario aclarar que hoy día nadie puede decir mi judaísmo es el único que existe. Nadie puede decir mi judaísmo es el único válido. O mucho menos decir nuestro judaísmo es exactamente igual al judaísmo que salió del monte Sinaí hace 4.500 años. No existe hoy día un judaísmo que sea exactamente igual al que recibimos de Moshe, por la simple razón de que nuestras condiciones han cambiado. Y por lo tanto hemos tenido que hacer innovaciones, hemos tenido que hacer reformas, hemos tenido que hacer adaptaciones, hemos tenido que hacer contextualizaciones para hacer relevantes nuestra única y antigua fe a las nuevas condiciones, sin alterar la esencia del único judaísmo que hemos recibido del cielo por mano de Moshe. Y esos cambios explican la diferencia de costumbres, la diferencia en prácticas, la diferencia en ritos, que marcan la belleza pluralista del judaísmo hoy día. Nadie, por tanto, te puede decir, yo represento al único judaísmo que existe y todos los demás están equivocados. Nadie puede decir, mi judaísmo es el único autorizado y los demás están condenados. Tenemos que aceptar la realidad como es. ¿Y cuál es la realidad? Unidad en la diversidad. Esa es la realidad. Y basado en todo lo que hemos estudiado hasta aquí, tenemos un judaísmo venido de Moshe, pero diferentes interpretaciones, muchas escuelas de pensamiento, muchas tradiciones. Y es por eso que tenemos judaísmo tradicional, tenemos judaísmo ortodoxo, tenemos judaísmo ultraortodoxo, tenemos judaísmo neoortodoxo, tenemos judaísmo reformista, tenemos judaísmo conservativo, tenemos judaísmo ortoconservativo, tenemos judaísmo reconstruccionista, tenemos judaísmo caraíta, tenemos judaísmo samaritano. Y pare usted de contar. Unidad en la diversidad. Y en las clases previas te mostré el nombre del judaísmo que nosotros profesamos en esta casa, que es el judaísmo netzarita. Y te dije que el nombre de este judaísmo proviene de dos grandes e importantes fuentes. Primero, el Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. De ahí proviene. Y segundo, del testimonio que nosotros encontramos en el Código Real, popular e incorrectamente conocido como Nuevo Testamento. Entonces, a esa interpretación del judaísmo único que recibimos de Moshe, que surge alrededor de la figura de Yeshua Minazrat y la tradición que resulta de la vida y enseñanza de nuestro Santo Maestro, que fue preservada para nosotros en sus escritos de sus estudiantes originarios, es lo que da pie al nombre del judaísmo que nosotros sustentamos, el judaísmo netzarita. Y es importante que sepas que ese judaísmo netzarita no es algo que nosotros estamos inventando. No estamos inventando. Hace rato que está inventado. Es la continuación de una hermosa tradición que viene precisamente de la vida y del legado del más extraordinario hijo que Israel ha dado al mundo, nuestro Santo Maestro, Yeshua HaMashiach, como nosotros lo conocemos. Incluso hemos estado hablando de la lista
de los grandes príncipes nezaritas que sostuvieron ese movimiento y que lo empujaron en los más críticos y difíciles momentos que vivimos bajo aquella época del atropello de Roma y sus continuas campañas de aniquilación de todo lo que oliera a judío y especialmente de todo lo que oliera a la casa de David. Nuestros líderes nezaritas nunca pactaron con Roma y nunca negociaron a Yeshua a cambio de favores temporales y nunca reconocieron a otro Mesías que nuestro Santo Maestro, el Maestro de justicia de Israel y del mundo, su santidad, Yeshua HaMashiach. Y es importante que tengas siempre en cuenta que nuestro judaísmo nezarita no es un movimiento cristiano, es un movimiento judío. Es importante que sepas que los postulados del judaísmo nezarita no son postulados cristianos, ni en su teología, ni en sus escritos, ni en su esencialidad. Que el judaísmo nezarita no tiene nada que ver con el cristianismo. El cristianismo vino 300 años después de la existencia del judaísmo nezarita. Y te enseñé que cuando nuestro Santo Maestro se escondió por nosotros, por un tiempo, no nombró un sucesor, como hizo Moshe en sus días. Y todo el mundo aquí sabe que un movimiento no puede existir, no puede sobrevivir si no tiene un líder apropiado que lo dirija. Y Yeshua no dejó un sucesor. Es de esperar que con su ocultamiento físico desapareciera el movimiento nezarita. Pero ese no es el caso del judaísmo nezarita. Este judaísmo nezarita siguió vivo, siguió pujante, después incluso del ocultamiento temporal de nuestro Santo Maestro. ¿Por qué? Porque aunque Él no nombró un sucesor, nos dejó su Neshama, nos dejó su espíritu, que va a continuar con nosotros hasta el fin de esta edad presente. Incluso Él aseguró que donde estén 2 o 3 de sus jueces para decidir cualquier asunto, Él estaría allí en medio de ellos. No os dejaré huérfanos, les dejaré mi espíritu. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de esta edad presente. Incluso dijo, y no llamen a nadie más rabí, porque ya ustedes tienen su rabí. Y ya les expliqué en clases pasadas lo que significa esto en el contexto en el que Él lo dijo. Y has aprendido entonces que el judaísmo nezarita surge como una interpretación específica de la manera como debe ser el judaísmo ahora, con la presencia del Mesías, sin templo, sin sacrificios, sin ofrendas de expiación, con la mira de ver cómo se restaura la casa de David una vez que llegue el momento elegido por la sabiduría divina. Entonces, ¿cuál es la misión principal del judaísmo nezarita? ¿Cuál es la misión, los objetivos clarísimos que tenemos nosotros como judíos nezaritas en el judaísmo que representamos en esta casa? Primer objetivo, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están asimiladas en las naciones. Segundo, buscar a los gentiles que están sin una relación de pacto y traerlos bajo una relación de pacto con Dios a través de los méritos de Yeshua Mashiach. Y tercero, educar a unos y a otros en la riqueza de la Torah según aplica a cada uno. Esos son los 3 objetivos básicos y fundamentales. 1, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. 2, buscar a los gentiles que están sin una relación de pacto. 3, educar a todos en la grandeza de la Torah que nos dio Hashem a través de Moshe Rabbeinu. Ese es el judaísmo nezarita. En la clase pasada hablé de algunos puntos en común que nosotros tenemos con el resto de las diferentes expresiones del judaísmo que existe hoy día, ya sea ortodoxo, ultraortodoxo, o ya sea hasídico. Okay. Hay puntos que son denominadores comunes entre todos nosotros. ¿Cuáles son esos puntos comunes entre todos, incluyendo nuestro judaísmo nezarita? Un solo Dios. Eso es básico y fundamental. Un solo y único Dios. Es decir, la unidad y la unicidad de Dios.
No existen dos fuerzas independientes en el universo. No existen dos poderes independientes en el universo. Un solo Dios, un solo y único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Yeshua, el Dios de Israel. Ese es número uno. Dos, una sola y única Torah que Hashem nos dio a través de Moshe Rabbeinu. Y esa única Torah no ha sido reemplazada ni va a ser reemplazada por ninguna otra Torah, porque esa es la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Ni una yod, ni una tilde, ni la más pequeña misma de la Torah va a pasar hasta que todo se cumpla. Esas son las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. Por lo tanto, los profetas no vinieron para quitar la Torah o para reemplazar la Torah, vinieron para explicarnos la Torah. Los escritos no vienen para ser reemplazantes de la Torah, vienen para explicarnos la Torah. Y el código real no es un reemplazo de la Torah, es una explicación de la Torah estando presente Mashiach. La Torah de Hashem no puede ser quebrantada, dice nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Eso es un punto en común que tenemos todos los judíos. Tercer punto en común que tenemos: un solo y único pueblo escogido, Israel. Israel. Y yo quiero que usted sepa, con todo el respeto que usted me pueda merecer, si usted no es sionista, esta casa no es para usted. Ahí está la puerta abierta, se puede ir ahora mismo si quiere. Aquí se ama a Israel, se defiende a Israel, Am Israel Chai. Y eso es importantísimo que todos lo sepan. Si usted no está de acuerdo con el Estado de Israel, usted no tiene nada que hacer aquí. Amigo, que le vaya bien, pero aquí somos pro-sionistas, pro-Israel y defendemos la causa de Israel y la causa de Jerusalén. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Somos sionistas de sangre, de adentro, del corazón, del alma. Porque no podemos ni siquiera, por enseñanza de nuestro Santo Maestro, ni siquiera podemos jurar por Jerusalén, porque es la ciudad del Rey. Y estos son asuntos no negociables para nosotros. Y en cuarto lugar, un punto que nos es común es una sola y única esperanza de un mundo mejor. La esperanza de la resurrección de los muertos, la revelación del reino mesiánico, donde finalmente la paz y la justicia se abrazarán para siempre, llevando así a toda la humanidad, sin dejar nada fuera, al propósito final para el cual Dios la creó. Esos son puntos no negociables, esos son puntos que no se pueden cuestionar, esos son puntos que no se pueden discutir, que no se pueden arguir en nuestra fe judía. No importa si es ortodoxa, no importa si es conservative, no importa, estamos ahí todos pegados en esos principios. Todos creemos estas cuatro cosas fundamentales y estas cuatro cosas nos unen a todos y nos mantienen a todos en línea con Dios, en línea con la Torah, con nuestro pueblo Israel y con el futuro de la humanidad. En la clase pasada, no obstante, explicamos algunos puntos que son diferentes en nosotros y que en ese sentido nos separan de las otras expresiones del judaísmo que existen en el mundo y que hace de nuestro judaísmo algo peculiar y único. La diferencia más importante es la figura de Yeshua como Mashiach. Esa es la diferencia más importante. Ese es el cornerstone. Es el fundamento de todo esto. La diferencia que establece nuestra fe en la figura de Yeshua como Mashiach. Y voy a explicar este punto aquí debido a lo neurálgico de este tema. Desde nuestra perspectiva, el sufrimiento y la muerte de Mashiach es necesaria en el proceso de la redención. Para la mayoría de nuestros hermanos que no creen que Yeshua sea Mashiach, esto es inaceptable.
en la mente del judío tradicional un aspirante a Mesías que muera sin haber cumplido las exigencias que requiere la Torá para el Mesías, no puede ser el Mesías. Y como Yeshua murió sin haber cumplido con los requisitos del Mesías, there's no way que ellos puedan aceptar que Yeshua sea Mashiach. Esa es la situación que hay. ¿Y cómo es la respuesta netzarita a eso? Cuando nosotros decimos que el Mesías no puede morir hasta que cumpla todos los requisitos del Mesías, estamos hablando de Mashiach ben David. Pero la Escritura habla del Mesías en un rol sacerdotal. La Escritura habla del Mesías cuyo sufrimiento y muerte son necesarios en el proceso de la redención. Y consecuentemente, nuestra fe en Yeshua como Mashiach es incuestionable. Por tanto, la presencia del Mesías entre nosotros nos impone ciertos criterios y ciertos principios que son diferentes al resto del judaísmo que no reconoce todavía a Yeshua como Mashiach. En las otras expresiones del judaísmo que hemos estudiado no conocen todavía que Yeshua es el Mesías. En nuestro judaísmo nazarita hemos encontrado y tenemos al Mesías, del cual hablaron Moshe y hablaron los profetas, Yeshua HaMashiach. Y esto hace una enorme diferencia. Y así como la unidad y la unicidad de Dios no son negociables para nosotros, Yeshua tampoco es negociable para nosotros. Y así como la Torá de Moshe es un asunto no negociable para nosotros, así Yeshua tampoco es negociable para nosotros. Y así como la legitimidad del derecho a la existencia del Estado de Israel es un asunto no negociable para nosotros, Yeshua tampoco es negociable para nosotros. Y así como nuestra firme creencia en la resurrección de los muertos y el mundo por venir no es un asunto negociable para nosotros, tampoco Yeshua es un asunto negociable para nosotros. Entonces, si tú quieres un judaísmo sin Yeshua, este no es el lugar para ti. Este no es el lugar para ti. Nosotros no cambiamos a Yeshua por un gallo, ni cambiamos a Yeshua por una fogata, ni cambiamos a Yeshua por un viaje a un sepulcro distante. Y en la clase pasada enfatizamos algunas diferencias que van incluso más allá de nuestra convicción de Yeshua como Mashiach. Y en ese sentido subrayamos esas diferencias en términos, primero, categorización del origen de las almas. Es decir, nuestro judaísmo nezarita niega rotundamente el racismo espiritual. Todos los seres humanos hemos sido creados iguales por Dios. Todos los seres humanos hemos sido creados iguales por Dios. ¿Por qué? Porque dicen nuestros libros nezaritas, dicen de una sola sangre, de una sola neshama, Dios hizo todo el linaje humano. De una sola neshama, de una sola sangre. Segundo, destrucción de lazos familiares. En el judaísmo nezarita se distancia totalmente la idea de que hablar o relacionarte con tu papá o con tu mamá o con tus hermanos que no creen como tú te traspasa un ruach tamé, un demonio, un espíritu inmundo. Y por lo tanto, al momento que tú haces tu retorno como judío, tú tienes que darle espalda completamente a tu papá, a tu mamá y a tu familia. Esos no son valores que se manejan en esta casa. Tercero, en términos de méritos para sacar tu alma del Geinón y asegurarte una entrada en el mundo por venir. Y yo lo dije y lo repito, si tú quieres un judaísmo que te imponga tener que viajar a algún lugar distante de la tierra para rezar ante la tumba de un sadi que murió, para que esos rezos y esos ritos que se hacen allí te den la capacidad para resolver todos los problemas que tú tienes en la vida y que te garanticen que cuando bajes al Geinón te saquen de allí del Geinón, etcétera, etcétera, y que se resuelvan así todos tus problemas financieros, de salud, como es enseñado en algunos lugares. Entonces
el judaísmo nezarita no es para ti, porque aquí no creemos esas cosas y no enseñamos esas cosas. En cuarto lugar, en términos de defensa del Estado de Israel y del pueblo de Israel, como ya he explicado, el judaísmo nezarita cree firmemente en la resurrección del Estado de Israel. De este Estado de Israel moderno, es obra del cielo. Es obra del cielo. Principio de una serie de eventos que nos van a llevar a nuestra redención final y definitiva. Y es por eso que tú no vas a encontrar aquí manifestaciones en contra de Israel. Y aquí no vas a ver a ninguno de nosotros quemando banderas de Israel. Y no vas a ver a ninguno de nosotros yendo a Gaza a reunirnos con los líderes de Hamas para decirles, you are right. Ustedes son los que tienen derecho a gobernar en Israel y a abogar por el desmantelamiento del Estado de Israel. No vas a encontrar a ninguno de nosotros en ese juego. Eso para nosotros es un asunto no negociable. I have to hold myself talking about that. Es una absoluta vergüenza. Una absoluta vergüenza. Que en medio de una guerra donde está en juego la existencia de nuestras familias en Israel, de nuestros hijos y nietos en Israel, rabinos ortodoxos estén visitando a Gaza y se reúnan con los líderes jamás para justificar su guerra contra nuestro pueblo. Si tú quieres ese tipo de judaísmo que anda jugando al gambito, por el día con Israel y por la noche con Hamas, my friend, the door is there. You can go out immediately for this place. This is not a place for. Esto es un asunto no negociable en nuestra comunidad, en nuestra alianza y en nuestro judaísmo nezarita. Am Israel Chai. Am Israel Chai. En quinto lugar, en relación con ciertos principios éticos. Nuestro judaísmo, Rabotai, con todo el respeto que nosotros reconocemos que todo el mundo tiene a hacer las elecciones de su corazón, voy a decir algo. Y no es una idea mía, ¿okay? No estoy diciendo nada nuevo aquí. Es algo que lo creo, que ha sido dicho antes que yo, basado en lo que nosotros encontramos en la Torah. Es posible que yo no esté de acuerdo en las decisiones que tú tomes. Es posible que yo no esté de acuerdo en las decisiones que tú tomes, pero doy la vida por tu derecho a tomarlas. Porque Dios ha dado al hombre libre albedrío. Y cada uno de nosotros es libre para decidir qué hace con su vida. Pero en cuanto a ciertos principios éticos, nuestro judaísmo no admite como legítimo el matrimonio de hombres con hombres y el matrimonio de mujeres con mujeres. Si tú quieres un judaísmo que te permita a ti casarte con otro hombre bajo jupa y que yo me preste para ese juego y que vengan dos mujeres bajo jupa y que yo esté ahí prestándome para ese juego, you are wrong, absolutely wrong. The door is open. Ese no es el judaísmo que nosotros practicamos en esta casa. Y nosotros no apoyamos ese tipo de transgresiones en esta casa. Y eso tiene que estar clarísimo entre nosotros. Clarísimo. Son puntos éticos que no son negociables. Y hablamos también de otra diferencia que existe entre nosotros y otros tipos de judaísmo en términos de la reencarnación de las almas. Si tú quieres un judaísmo donde se cree en la reencarnación de las almas y tú tengas que vivir en la esperanza de elevarte más y más en sucesivas reencarnaciones, es decir, que si tú te mueres y como no perfeccionaste todos los mandamientos, Dios te envía de nuevo a la tierra en otro cuerpo, sea un cuerpo de un ser humano o de un animal, para que te perfecciones aquí, para que te perfecciones allá, hasta que termines, nadie sabe cuánto, ese ciclo de perfección. Entonces, amigo, el judaísmo nezarita no es para ti. Lo sentiré mucho, tal vez tú te puedas ir con otros grupos de judaísmo, otras expresiones del judaísmo que creen todas esas cosas, pero aquí no lo vas a encontrar. Aquí no vas a encontrar ese tipo de creencia, porque creemos que eso es totalmente contrario a la Torah y totalmente contrario al sistema de expiación que contiene y exige la Torah.
Yo no me imagino a Moshe Rabenu visitando a Uman para que el rabí Nachman le mejore su alma y lo encamine al Gan Eden. No me lo imagino. No me lo imagino. No podría nunca aceptar que Moshe Rabenu, quien él mismo hizo una fiesta para su suegro no judío y se sentó a comer con él, está enseñando que las almas de los gentiles proceden de Satanás y que no podemos tener relaciones con nuestras familias que no creen igual que nosotros. No podré aceptar nunca, jamás podré aceptar que el hombre que escribió: no te acostarás con hombre como si fuera mujer y no te acostarás con mujer como si fuera hombre, venga a oficiar una boda de mismo sexo bajo jupá. No puedo concebirlo. Es posible que estas cosas que yo estoy diciendo hoy no le guste a algunos. Es posible que no le guste a algunos. Ni de los de allá ni de los de acá. Es posible. De los de allá, bueno, es entendible. De los de acá es un poquito menos entendible. Pero yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo puede uno quedarse callado cuando está en juego el destino de una generación? Think about it. ¿Cómo puede uno guardar silencio cuando se levantan voces con campañas virulentas contra nuestro Santo Maestro y contra los que seguimos sus enseñanzas, acusándonos de asesinos de almas, de mentirosos semejantes a Hitler y a Mussolini? ¿Cómo podemos quedarnos callados? ¿Y cómo es posible que tú te ofendas porque expongamos esas enseñanzas equivocadas y no te ofendes cuando a mí sí me ofenden? No, al rabino Arush no se puede tocar, pero a Adam Ben Abraham que lo hagan pedazos. Where are you? Who you are? ¿En qué lado tú estás? Ese es un tiempo de definiciones. Y yo no quiero aquí a nadie en esta comunidad, ni en ninguna de las comunidades de nuestra alianza, que tenga el corazón dividido. O estamos con Yeshua o no estamos con Yeshua. No podemos tener un pie en Breslov y un pie en el judaísmo nezarita. O enseñamos la doctrina Breslov o enseñamos la doctrina nezarita. No podemos estar enseñando cosas mezcladas. O enseñamos Tania o enseñamos código real. Una de las dos no cabe. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? O sea, ¿cómo puede uno guardar silencio? ¿Cómo puede uno guardar silencio cuando se levantan voces acusándonos de ignorantes, falsos, ladrones de almas, destructores de generaciones? Porque enseñamos que no hay otra persona con méritos suficientes para llevarnos al mundo por venir que los que ha provisto para nosotros Yeshua Mashiach. ¿Cómo puede uno guardar silencio cuando ve las almas incautas de los nuevos judíos y de los justos de las naciones que no tienen el suficiente conocimiento todavía del judaísmo para defenderse de estos ataques, siendo atraídos y siendo seducidos por ciertas promesas que a la verdad solamente sirven para unos días en esta edad presente, a cambio de renunciar a su fe en Yeshua como Mashiach y comprometer así su destino eterno? ¿Cómo tú puedes quedarte callado? ¿Cómo puede uno guardar silencio para estar políticamente correcto cuando te están vendiendo un vino que contiene cianuro escondido adentro? No estoy loco. Estoy hablando palabras muy claras, nítidas como la luz. Palabras que son poderosas como el fuego, porque vienen de la fuente máxima de la revelación que existe, que es la Torá, los profetas y el alma pura de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Y ya en los días de Yeshua, esta tensión existía.
Y ahora ha llegado el momento de las definiciones. El momento del parto ha llegado al mundo. O estamos con Yeshua o nos desligamos de Yeshua. Pero no podemos pasarnos la vida tratando de agradar a los hombres. No podemos, tú no te puedes pasar la vida buscando agradar a los hombres. El que conmigo no está, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, la embarra. Así dice Yeshua. Yeshua dice eso. O le creemos o no lo creemos. Son palabras muy fuertes y son palabras muy radicales. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, la embarra, desparrama. Son palabras de radicalidad absoluta, de compromisos absolutos, de lealtades absolutas, sin términos medios. O eres frío o eres caliente, pero no hay términos medios. O estamos con Yeshua o nos desligamos de Yeshua. Pero no podemos pasarnos la vida buscando ser recibidos, buscando ser reconocidos por los hombres, mendigando aceptación, mendigando amor, mendigando reconocimientos, al tiempo que comprometemos nuestros principios y nuestra fe en Yeshua como Mashiach, ya sea callándonos frente al terrorismo espiritual de nuestra generación o haciéndonos cómplices para estar políticamente correctos. Y te dije que ya en los días de Yeshua esta tensión existía. De hecho, nos informa el Código Real que muchos líderes de muchas comunidades en los días de Yeshua habían dado la orden que todo yehudí que fuera sorprendido creyendo en Yeshua fuera expulsado de la comunidad. Desde los días de Yeshua. Y el Código Real nos dice más todavía. Nos dice que incluso muchos Kohanim, sacerdotes, reconocían a Yeshua como Mashiach, pero no lo decían porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Rabino Shaul escribió: si tú buscas agradar a los hombres, tú no puedes ser siervo de Dios. Si tú buscas agradar a los hombres, entonces ya tú no eres siervo de Dios. Entonces mi pregunta en esta conferencia para ti es: ¿a quién estás buscando agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién sirves? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién vas a tener que dar cuenta de tus hechos? ¿A los hombres o a Dios? ¿Y de quién vas a recibir tu recompensa en el día final? ¿De los hombres o de Dios? ¿Qué tipo de judío quieres ser? ¿Uno que es reconocido por los hombres o uno que es reconocido por Dios? ¿Dónde están tus lealtades? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Para qué quieres hacer tu conversión al judaísmo nezarita? Tenemos un grupo precioso de almas, de judíos emergentes que están haciendo su proceso de conversión en esta comunidad. Son como 30 que están haciendo su proceso de conversión. Todas las semanas tenemos clases con ellos. Y se van integrando de a poco a la vida judía. Y yo quiero preguntarte, ¿para qué tú quieres hacer tu conversión al judaísmo nezarita? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios? ¿Por causa de los hombres o por causa de Dios? ¿Para ser reconocido de los hombres o por haber sido aceptado ya por Dios? En los días de Yeshua ya estaban marcadas seminalmente las cosas que tenemos que esperar para el momento del parto. Y nos dice el Código Real que en un momento determinado, escuche esto, que son palabras muy, muy importantes. Dice el Código Real que en un momento determinado, muchos de los que en un principio se pensaba que eran discípulos de Yeshua, lo abandonaron. Lo abandonaron y se fueron. ¿Por qué le dejaron? ¿Por qué lo abandonaron? Porque Yeshua estaba hablando palabras muy fuertes. Muy fuertes. Yeshua dijo:
nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Qué quiere decir eso? Es si tú no tienes una buena relación con Dios, olvídate, tú no puedes venir a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si el Padre no lo trae. Y yo le voy a resucitar en el día postrero. Yo le voy a resucitar en el día postrero. Y cuando oyeron esa palabra, se fueron, regresaron a su antiguo grupo y ya no andaban con él. Entonces Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo estas palabras: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Ellos se fueron. ¿Se quieren ir ustedes también? Gracias a Dios. Y para nuestro aliento, hubo un judío llamado Simón que le respondió y le dijo: Adoní, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Las palabras que vienen de tu interpretación de la Torah son para vida eterna. Y nosotros tenemos emuná y hemos recibido da'at, conocimiento espiritual, para declarar solemnemente que tú eres el escogido por Hashem para ser el Mesías. El mismo Talmid de Yeshua, el mismo discípulo, estudiante de Yeshua, que dijo: ¿a quién iremos? Luego escribió una carta donde él dice que antes del retorno de Mashiach para establecer la edad mesiánica, se va a levantar una generación que negará a Yeshua como Mashiach, apostatando de la fe, y dice, negando al mismo Señor que los rescató, lo van a negar. Y esta es una de las marcas que nos dirán si su retorno está aún lejano en el tiempo o si cada vez está más cercano en el tiempo. Juzga entonces por ti mismo y juzga entonces por ti misma qué tan cerca estamos de su retorno. Porque así como pasó en el comienzo, cuando tuvo lugar la primera revelación de Mashiach, así va a ocurrir al final en la segunda revelación de Mashiach, pero potencializadamente, como ha sido siempre la historia de nuestro pueblo. A nosotros nos ha tocado la difícil misión de confrontar los extremismos religiosos de aquellos que nos lanzan las campañas más sucias y virulentas por el solo hecho de ser firmes defensores de la mesianidad de Yeshua y la legitimidad de sus enseñanzas. Y tú que has resucitado de entre los sepulcros de las naciones y te has abierto camino como una tierna planta que busca la luz en medio de los escombros de toneladas de desinformación teológica, estás expuesto a plantarte en cualquier suelo que huela a judaísmo sin conocer los peligros de ciertos pesticidas que están escondidos allí y que tienen el potencial de intoxicarte en tu fe en Yeshua como Mesías. Y por lo tanto tú debes estar consciente de esos riesgos reales que están escondidos en el camino. Y es mi responsabilidad mostrarte todas las opciones para que luego, si eliges un judaísmo donde se te exija desligarte de Yeshua, no puedas decirme nunca que no se te advirtió, que no se te aconsejó. Quiero que tengas la mejor información que yo pueda darte, porque siento en mis hombros la responsabilidad de hacerlo por encomienda misma de mi maestro. La información es necesaria para que hagamos decisiones correctas. Mira tu vida hacia atrás y verás que en la inmensa mayoría de las veces que cometiste errores fue por falta de información. La mayoría de nuestros errores en la vida es el resultado de incorrectas información. Si tú hubieras sabido cómo eran las cosas, no hubieras
cometido los errores que cometiste. Y los errores, Rabotai, muchas veces se pagan caro. Y si eso es cierto en lo relacionado con esta edad presente, imagínate cuánto no será más cierto tratándose del mundo por venir. Vamos a movernos entonces hacia adelante con nuevas ideas que quiero compartirte y espero terminar pronto esta serie porque ya quiero hablarte de otras cosas, pero estas eran necesarias debido al contexto que estamos viviendo. Frente a los hechos que están expuestos delante de ti, deberás también conocer ciertos hechos que tienen que ver con la esencia misma de tu fe nezarita, de nuestro judaísmo nezarita. La primera cosa que quiero compartirte, porque tengo que ser y procuro ser totalmente honesto contigo, es que el judaísmo nezarita es pluralista. Pluralista. Es decir, al igual que el resto de los judaísmos que hemos estudiado, donde prevalece la diversidad, así también en el judaísmo nezarita prevalece la diversidad. Y esto es necesario que lo conozcamos para no caer en la ilusión de que nuestro judaísmo nezarita es igual, exactamente igual a los días de Yeshua. No es cierto. El judaísmo nezarita nuestro del siglo XXI no es igual al judaísmo nezarita de los días de Yeshua. Nuestro judaísmo no es una copia del judaísmo nezarita de los días de Yeshua por la simple razón de que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, ha llovido mucho desde aquellos días a los nuestros. Los desafíos que nosotros tenemos hoy día no fueron los desafíos que ellos enfrentaron. Vivimos en dos tiempos diferentes. Muchos hijos de Israel, luego de la división de la monarquía y posiblemente antes, se establecieron en lo que hoy día se conoce como Sefarad. Eso quiere decir que había judíos viviendo en la región que hoy conocemos como España y Portugal, para fechas tan tardías como el siglo X antes de Yeshua, los años 970 a los 930, es decir, hace 3.000 años atrás, casi 3.000 años atrás. Y yo he leído de muchos comentaristas que tienen muchísima base para afirmar que posiblemente Tarsis, la ciudad donde el profeta Jonah quería escaparse para no ir a Nínive, estaba localizada al sur de Sefarad, en la región que hoy se conoce como la ciudad de los Tarteseos, donde hoy día hay una ciudad en España que se llama Cádiz. Si esto es así, y hay muchas razones para creerlo, se vuelve entonces más entendible por qué él se quiso ir para Tarsis. Es decir, me voy y me refugio en una comunidad judía que ya estaba habitada en aquellos días. Y cuando los romanos conquistaron todas esas regiones, muchos judíos salieron de Israel y se establecieron en esas áreas. Tanto después de la primera revuelta judía en el año 70 como en la segunda revuelta judía en los años 132 a 135 aproximadamente, judíos se establecieron en todas esas regiones. Hay documentación histórica fehaciente sobre eso. Además, muchos judíos que originalmente se habían escondido en África del Norte por los desastres de la primera revuelta, de la segunda revuelta, luego pasaron a Portugal y luego se entraron en la actual España, que en aquellos tiempos, según algunos historiadores, se conocía como Sefarad. Ahí en Sefarad también creció el cristianismo y los judíos tuvieron que intercambiar y vivir entre cristianos. Pero luego en la península ibérica entraron los musulmanes. Los musulmanes controlaron la vida en Sefarad por muchos años, quizás 15, 20 años. Y entonces los judíos en España tuvieron que vivir con y entre los musulmanes que gobernaban. Y según eran las circunstancias, así es la manera como reaccionábamos. Entonces el judío sefardí hablaba el ladino, que era la lengua autóctona de la comunidad judía en Sefarad, pero hablaba también el arábigo y hablaba el castellano, las tres lenguas.
Las circunstancias entonces del judío sefardí son totalmente diferentes a las circunstancias de los judíos en los días de Yeshua. Los judíos hispanos, en la inmensa mayoría de los casos, todos nosotros que estamos aquí, en la inmensa mayoría de los casos, somos descendientes de los judíos sefardíes, de los criptos sefardíes, de los marranos sefardíes, de los anusín sefardíes, como son conocidos en la historia. Los judíos sefardíes que mantuvieron su identidad judía fueron totalmente diferentes a los judíos que vivieron en la época de Yeshua y que seguían a Yeshua en Eretz de Israel. Los judíos sefardíes criptojudíos, es decir, los que vivían culturalmente una cosa y escondidamente otra cosa, muy parecido a los anusín, que eran políticamente cristianos, pero escondidamente judíos, vivieron un mundo totalmente diferente a los de los discípulos de Yeshua en el siglo I. El criptojudaísmo o el anusim judaísmo es una forma moderna que intenta definir la realidad de los hechos de ciertos y difíciles periodos de la historia judía en Sefarad. En todo caso, el judío sefardí tradicional, como el cripto judío, como el anusín o los nuevos cristianos, como se conocen, constituyen la raíz espiritual de donde procedemos todos nosotros. Y por tanto tuvimos que interactuar con el cristianismo por un lado y tuvimos que interactuar con el islamismo por el otro lado, según fueron dándose los diferentes hechos históricos en diferentes momentos en la historia de Sefarad. Lógicamente, no se puede decir que el judaísmo nezarita de hoy día es igual al judaísmo nezarita del siglo I. Son circunstancias totalmente diferentes, circunstancias incluso desconocidas en el judío del segundo templo, cuando no había cristianismo en el mundo, cuando no había islamismo en el mundo. Por tanto, decir que nuestro judaísmo nezarita es el mismo que de los días de Yeshua es una ilusión. Nosotros no estamos resucitando el judaísmo nezarita de los días de Yeshua. ¿Por qué? Porque las circunstancias nuestras son totalmente diferentes a las circunstancias que los judíos nezaritas vivieron en el primer siglo. Y si a este hecho unimos la realidad histórica del resurgimiento de los nuevos judíos y de los nuevos justos de las naciones en nuestra generación, decir que ahora nosotros somos una copia de nuestros hermanos nezaritas del primer siglo sería engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos del judaísmo nezarita del primer siglo? Tenemos su legado. Tenemos el legado, tenemos la historia, tenemos su canción, tenemos su sustancia, pero en condiciones totalmente diferentes. Y por lo tanto no podemos caer en el error de convertirnos en fundamentalistas ilusos, pretendiendo que podemos darle marcha atrás a la historia o girar hacia atrás las manecillas del reloj del tiempo de la historia. La mayoría de nosotros provenimos étnicamente de Sefarad y por lo tanto somos culturalmente hablando sefaríes. No existía tal cosa en los días de Yeshua. El judaísmo nezarita en los días de Yeshua no conoció nada de los decretos de expulsión de los reyes de España. Ellos eran judíos de Israel, nosotros judíos de Sefarad, y ahora esparcidos por toda Iberoamérica, como ya hemos venido explicando. Por lo tanto, nuestro judaísmo nezarita en su esencia teológica es nezarita, pero en su expresión cultural es sefardí. Y consecuentemente, nuestro judaísmo debe ser capaz de responder a las exigencias de la realidad de nuestro tiempo presente, partiendo de nuestra realidad cultural y partiendo de nuestra esencialidad teológica. Y hay un hilo que nos conecta con Sefarad, que sigue hacia Israel, que se liga con Yeshua, el Mesías judío, y que tiene ramificaciones proféticas impresionantes. Y son esas ramificaciones proféticas
las que nos dan el entendimiento de nuestra identidad netzarita. Y es por esa razón que les he dicho desde un principio que el judaísmo netzarita está fundamentado en el Tanaj y que está ligado al mismo tiempo a la vida y a las enseñanzas de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, a la misma vez que está ligado al judaísmo sefardí por razones históricas y por razones culturales que ya hemos explicado. Recuerda siempre esto, nuestro judaísmo nezarita como nombre nos viene de estas dos fuentes centrales, el judaísmo del Tanaj y el judaísmo del Código Real. Y ya yo he explicado en conferencias pasadas la información sobre la fuente del judaísmo nezarita que nos viene del Código Real. Se vincula con la figura de Yeshua, el Mesías de Israel, nacido en Betlehem, pero criado en Nazaret o en Nazaret. De paso voy a decir algo acá que viene como anillo al dedo. Algunos arqueólogos, como James Train, por ejemplo, afirman que Nazaret no se encuentra mencionado en fuentes judías anterior al siglo III después de Yeshua. Y por supuesto, los enemigos de Yeshua toman esa información para decir que ni siquiera esa ciudad existió, que es una ciudad fantasma. En realidad, la falta de mucha evidencia sobre Nazaret no demuestra que no existía, sino cuán poco importante era en los días de Yeshua. Y digo de mucha evidencia porque no es cierto que no haya evidencia. Recientemente, y para ser exacto, en el año 2009, el arqueólogo israelí Yarden Alexander encontró restos arqueológicos en Nazaret, probablemente de los días de Yeshua mismo, no solamente del judaísmo del segundo templo, de los días de Yeshua mismo, que demuestran, más allá de cualquier duda razonable, la existencia de familias judías en Nazaret, mucho antes del tercer siglo, como decía este otro arqueólogo. Y basado en todos estos informes arqueológicos que tenemos hoy día, se considera que en el tiempo de Yeshua, el pueblito de Nazaret o de Nazaret tenía una población judía muy pequeña, tal vez 70 familias. No llegaba a 500 personas el barriecito, la aldeíta. Además de eso, los historiadores nos informan de una tableta que tiene una inscripción romana sobre un castigo que se impondría sobre cualquiera que fuese encontrado robando tumbas. O sea que antiguamente la gente algunos tenían la costumbre de cuando enterraban muertos guardarle cosas de valor. La gente iba a las tumbas. Ya esas cosas no existen hoy día, ¿ok? Excepto la historia de los cubanos que fueron acusados, los estudiantes de medicina, que es algo que nos toca a los cubanos muy de cerca, ¿no? En todo caso, hay una inscripción romana que se encontró de una prohibición de estar robando cosas de las tumbas, y esa tableta está en la biblioteca de París, en el Museo de París, ¿okay? Esa tableta data del año 50 de nuestra era, es decir, 20 años después de Yeshua y 20 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Está en la Biblioteca Nacional de París. Bueno, no se sabe y no podemos decir que exactamente esa tableta provenía específicamente de Nazaret. Pero lo que ha sido encontrado por el arqueólogo Yarden Alexander aumentan las posibilidades de creer más allá de cualquier duda razonable que procede de ahí. Y esto es lo que ha llevado a algunos arqueólogos, como es el caso del señor Finnegan de Princeton University, a afirmar lo siguiente, y cito: Nazaret era un asentamiento fuertemente judío en la época romana. Ahí está la evidencia. Son evidencias contra el esfuerzo de algunos misioneros judíos contemporáneos que insisten en desinformar al público incauta
que está en la internet afirmando que no existía tal ciudad como Nazaret en los días de Yeshua, que es un invento posterior al siglo III. Y esta información es lo que ha llevado a otros expertos a afirmar que el esfuerzo por negar la existencia física de Nazaret o de Nazaret en los días de Yeshua es arqueológicamente hablando indemostrable, como acaba de publicar el arqueólogo británico Ken Duck en una obra que él escribe respondiendo al libro de El mito de Nazaret que escribió un señor llamado Franz Sindler en el 2008. Entonces, cuando uno pone todo esto y cuando uno aclara todo esto, entiendes mejor por qué dije que hay un hilo que nos conecta con Sefarat, que sigue hacia Israel, que se liga a Yeshua como Mashiach y que tiene ramificaciones proféticas impresionantes. ¿Cuáles son esas ramificaciones proféticas impresionantes? Te dije que el nombre de Nazrat o Nazaret viene de dos fuentes. Viene del Tanaj, Torah, Ketuvim y profetas. Recuerden que Tanaj no es una palabra, es un acróstico para hablar de las tres secciones en que está compuesta la escritura hebrea. ¿Okay? Torah, Neviim y Ketuvim. Torah, profetas y los escritos considerados sagrados. Y del código real. Nazrat en hebreo se escribe así, y lo tengo aquí en estas piedritas con las cuales yo juego mis clases de Cábala. Ok, aquí están la Nun, ¿verdad? La Nun, la Sadik, aquí está la Sade, ok, aquí está la Sade, está la Resh y está la Taf. Aquí está la Taf. Esas son las 4 letras que componen el nombre de Nazrat. ¿Ok? A ver si son buenos estudiantes. ¿Cómo se llaman? Nun, Sade o Sadik, como dicen algunos. La Resh. ¿Ok? ¿Y cuál es la otra? La Taf. Ahí están esas 4. ¿Ok? Recuerda que las letras hebreas tienen 3 valores. Tienen valor simbólico, tienen valor profético y tienen valor matemático. ¿Ok? Un valor profético significa que cada vez que encontramos, presta atención, un valor profético significa que cada vez que encontramos una palabra hebrea que comparte un mismo shoresh, una misma raíz, con un mismo valor matemático, hay una conexión profética entre ellas. Un valor simbólico es semejante a los símbolos que regulan el tránsito, por ejemplo. Son marcas simbólicas. Tienen un nombre técnico. ¿Okay? Por ejemplo, tú vas a un restaurante y tienes necesidad de ir al baño. Y vas a la zona de los baños y no encuentras la palabra hombre o mujer por ningún lugar. Pero ves la figura de una mujer en una puerta y la figura de un hombre en otra puerta. ¿Qué te está diciendo ese lenguaje? Te está diciendo que las mujeres entran por donde está el símbolo de la mujer y los hombres entramos por donde está el símbolo de los hombres. ¿Ok? Ese es el lenguaje, ya uno sabe. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice el Código Real que cuando Yeshua murió, el procurador romano colocó un letrero encima de la cabeza, ¿ok? Encima de la cabeza, en 3 lenguas, las 3 lenguas más importantes que se hablaban en los días de Yeshua. El latín, que era la lengua de los decretos imperiales, todos los decretos imperiales en latín, es lógico, es la lengua del imperio de Roma, ¿ok? Está en latín. Estaba en griego. El griego era la lengua franca del turismo, de los negocios en la cuenca del Mediterráneo. Estaba el griego. Y estaba el hebreo, que era la lengua de los judíos en los días de Yeshua. Hebreo y arameo, las dos cosas se mezclaban ahí unas con otras.
más hebreo que arameo, las dos. La gente movía, eso es como el Spanglish de aquí, ¿okay? De la calle 8 en Miami. All right. ¿Qué fue lo que se colocó encima en la parte de arriba del madero donde Yeshua fue crucificado? ¿Okay? Se colocó ahí esa palabra en latín. Les pido perdón a los que hablan latín, porque yo soy peligroso con el latín. ¿Okay? Pero más o menos esto es lo que pusieron encima. Y esos nazarenos, rex, ¿okay? Iudaeron, en latín. ¿Okay? Se abrevia INRI. Se abrevia INRI. En griego, Jesús hanazariots habasileos ton Iudaion. Ese es en griego. Jesús hanazaraios habasileos ton Iudaion. Eso está en griego. Y en hebreo, Yeshua hanazri bemelech hayehudim. Eso está en hebreo. Y todo eso dice una misma cosa. Más o menos eso es lo que dice. Yeshua, el Nazareno, y rey de los judíos. Eso es lo que Pilato escribió. Imbri o Imbi son el acróstico en latín y en griego. Pero ¿cuál es el acróstico que se forma en hebreo? Cuando tú tomas la primera letra de cada una de las palabras, es Yud Hei Vav Hei. Yud Hei Vav Hei. ¿Te imaginas el significado que eso tiene? Yud Hei Vav Hei. Recuerda que las letras hebreas tienen un valor profético, tienen un valor matemático y tienen un valor simbólico. El valor simbólico de las letras hebreas se remontan a sus orígenes. Por ejemplo, la Aleph se relaciona, cuando comenzó el Aleph Bet del alfabeto hebreo, la Aleph se relaciona con el rostro de un buey. Para recordar, esa es la Aleph, el rostro de un buey. La Bet, la segunda letra en el Aleph Bet, se relaciona con una casa. La Gimel se relaciona con la figura de un camello. Y así sucesivamente, en sus inicios, ¿okay? Del Aleph Bet. Las 4 letras hebreas, Yud Hei Vav Hei, tienen por tanto un valor simbólico también cuando se estudian separadamente. La Yod, por ejemplo, se relaciona con la mano. De hecho, si ustedes ven en los días de Shabbat, de Shaharit, cuando se lee la Torah, hay un puntero, ¿verdad? Hay un puntero. Ese puntero tiene una manito que te dice a dónde hay que mirar cuando uno está leyendo el texto hebreo. Okay, hay que mirar aquí, ¿verdad? La manito, la yod, significa mirar. Okay. Mira, te estoy indicando algo, eso es la yod. Okay. La hei significa ventana, en el idioma hebreo arcaico, ventana. Una ventana es lo que te permite mirar más allá de tus limitaciones. Una ventana es lo que te permite mirar más allá de tus horizontes, a otros mundos. Y la Hei está constituida internamente por una Dalet y por una Vav. ¿Ok? Dejando una abertura entre la parte superior de la Dalef y la parte superior de la Vav. Indicando con eso que siempre el retorno va a estar abierto. ¿Okay? La oportunidad de regresar. Porque hay una ventana que Dios ha dejado abierta. Que es el significado de la letra Hei en el hebreo arcaico. La Vav o Wah, que era un sonido muy antiguo, no sé si lo pronuncio bien, es muy difícil pronunciar eso, porque ya hoy día no se pronuncia eso en el idioma moderno, hebreo, pero antiguamente la Vav se pronunciaba como Wah, acá abajo, gutural, Wah, ¿ok?
La Baf, arcaicamente, cuando empezó a formarse el alfabeto hebreo, significa clavo o gancho. La Baf es lo que conecta una cosa con la otra. De hecho, en la gramática hebrea, la Baf es el gran unificador. Y la Hei, como ya lo hemos explicado, significa ventana, posibilidades de moverte a otro escenario, a otro mundo. Junta ahora todo eso, ¿verdad? Junta ahora todo eso. ¿Cuál es el mensaje no de INRI? En INRI no dice nada, ni en INVI tampoco dice nada, pero en hebreo, cuando tú juntas el acróstico, no lo confundas con el nombre de Dios, que es otra cosa. El acróstico que se forma, Yud Hei Vav Hei, partiendo del significado simbólico de cada letra. ¿Cuál es el mensaje codificado? Mira el mundo por venir. Mira que hay otra dimensión. Porque ahora tú tienes la oportunidad de retorno por medio del clavo unificador para un mundo nuevo. ¿Te imaginas el mensaje que está escondido ahí? En otras palabras, simbólicamente hablando, Dios mismo estaba allí dirigiendo ese proceso. Y es por eso que Rav Shaul dice, Dios estaba en Mashiach, reconciliando consigo al mundo. Y por el principio de agencia divina, Yeshua estaba legalmente representando a Dios en aquello que allí estaba sucediendo. Y Yeshua estaba haciendo algo no por él, sino por encargo de Dios. Estaba representando legalmente a Dios en lo que estaba sucediendo allí en las afueras de Jerusalén. Las conexiones proféticas son extremadamente importantes a la hora de estudiar las Escrituras porque nos dan las diferentes alusiones para comprender la profundidad de lo que están viendo nuestros ojos con simples letras. Y este es el caso de Nazrat, que está formado por la Nun, por la Sade, por la Resh y por la Taf. Piensa en la Nun. La Nun es la 16ª letra del Aleph Bet. Y la Nun está asociada a la figura de un pez. La Nun surge por la figura de un pez. Un pez hace cosas debajo del agua que tú no lo ves. Por eso es que hay una bendición que aparece en la Torah que te reproduzca como los peces para protegerte del Ayin Hara, del mal de ojo. Hacer las cosas abajo del agua. ¿Por qué usted cree que los judíos comemos siempre pescado el viernes en la tarde? Para recibir Shabbat. Siempre nos falta el pescado. Después del pescado se come el pollo, se come la carne. No mezclamos nunca en el mismo plato el pescado con otras carnes. Primero pescado solo y después se quita y se comen las otras carnes. Es ok, tiene una razón de ser. Hay elementos que tienen que ver con la nutrición, con la salud, pero también espiritualmente y proféticamente hay un mensaje importante ahí. Ok, algún día le voy a pedir al Moré Ariel que en una de sus clases nos hable de todo el contenido. Estamos hablando anoche de eso ahí, pues ustedes se deleiten en la riqueza que hay ahí escondida ahí. Pero el pez, ¿qué es lo que indica el pez? ¿Dónde se reproduce el pez? Abajo del agua, donde la gente no lo ve, escondido de la luz pública. El pez nos está hablando de cosas que ocurren cuando nadie está mirando. Y por lo tanto la Nun está asociada a la idea de algo que cae para traer salvación y redención. La Nun nos habla del Ner, de la luz que representa el alma del hombre. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Esa es la Nun, solamente la Nun. ¿Okay? La Sade. La Sade está representado por un corchete, o sea, una especie de paréntesis en la historia. ¿Cuándo tú pones un paréntesis? Suponiendo que tú estás escribiendo una carta a tu hijo, a tu papá, a un amigo, a tu esposa, ¿ok? Tú pones una palabra y pones un paréntesis. ¿Para qué tú pones un paréntesis? Entre otras cosas, tú pones un paréntesis para explicar algo adicional.
para que se entienda mejor lo que acabas de decir. En otras palabras, Dios está diciéndonos, aquí estoy haciendo un paréntesis. Va captando el mensaje que está escondido ahí. La sade es sinónimo de sadik. Quiere decir la vida recta, la vida del justo que trae redención. De hecho, la sade es lo que está detrás de sedaká, de hacer justicia. Mire el simbolismo de las 4 letras que compone Nazrat, la ciudad donde se crió Yeshua. Luego tenemos la Resh, ¿ok? La Resh significa cabeza. La idea de comienzo, de Reshit, de un líder que da comienzo a algo nuevo. Esa es la Resh. Y finalmente la Taf. La Taf es la nota final, lo que concluye algo que se inició, lo que termina algo. Entonces, cuando tú tomas todas estas letras que forman el nombre de Nazrat y unes todos los significados simbólicos que están ahí, el mensaje que recibimos es extraordinario. Dios escogió ese lugar y los padres de Yeshua, tanto su papá como su mamá, fueron guiados allí por inspiración divina para enviarnos un mensaje escondido. En este pueblito que nadie conoce, que es pequeñísimo, yo estoy haciendo algo, ¿ok? En este pueblito estoy haciendo algo a escondidas de la vida pública, el pez. Estoy haciendo un paréntesis necesario en la historia, la sabe. Estoy formando un rosh, un líder que dará inicio a un reshit, a un nuevo comienzo que concluirá todo mi plan de redención, la taf. Mire las riquezas que hay solo en el nombre. Y eso sería el valor simbólico de Nazrat. Pero ahora veamos el valor numérico. El valor numérico. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. El valor numérico es como sigue. La Nun tiene un valor numérico de 50. Ok, ve llevando en tu mente. La Nun 50. La Shade 90. La Resh 200. Y la Taf 400. Cuando sumas todo eso, 50 más 90 más 200 más 400, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 740, right? Suma otra vez, 400 más 200, ¿cuánto es? Más 90 más 50, 740. Ahora vamos a seguir las reglas de la gematría, ¿verdad? Para reducir al máximo, a su más simple expresión. 740 es 7 más 4 más 0. ¿Cuánto es 7 más 4 más 0? 11. Vamos a seguir aplicando la regla de mínima expresión, ¿ok? 11 es 1 más 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. El número 2, ¿a qué letra hebrea te lleva? A la Bet. Y la Bet es la letra con la cual comienza el primer libro de la Torah, que es el libro de Bereshit. ¿Estás viendo todo el recorrido que estamos cruzando aquí? Si ya empiezas a ver toda la ramificación profética, es como si la Torah nos estuviese diciendo, mira la Bet, que significa casa. Mira la Bet. Y lo relaciona con Nazrat, donde estaba la Bet, donde estaba la casa donde se crió el Mesías. ¿Cuántos se dan cuenta de la importancia que tiene esto? Piensa en esto. Si Yeshua nació realmente en Betlehem, ciudad donde también había nacido su antepasado David, ¿por qué no se conoce a Yeshua como Yeshua de Betlehem? Si él desarrolló un tremendo servicio a Hashem en la ciudad de Kefarnahum, ¿por qué no se conoce como Yeshua de Kefarnahum?
¿por qué se le llama Yeshua mi Nazrat? Yeshua de Nazaret, una pequeña aldeita, un batey, como decimos los cubanos, un batey donde no había ni siquiera 500 personas. Esta es la razón. Aquí estoy preparando algo a escondido de la vista pública. Es un paréntesis necesario. Estoy formando aquí un líder que dará inicio a un reshit. Y ese líder es el que va a concluir la TAF, todo mi plan de redención. Esto va a ser un nuevo comienzo de la humanidad, un nuevo reshit. Y así como la historia de la creación comienza con la Bet, así he decidido que la historia del mundo por venir comience con la Bet, pero con una Bet diferente a la que comencé esta edad presente. Esta primera conexión, tanto simbólica como numérica, escondida en Netzar, es lo que nos lleva a nosotros a darnos cuenta cómo la sabiduría divina está dirigiendo todo este proceso. La gematría de Nezrat nos está diciendo, miren una casa, pongan atención a una casa, pongan atención a una bet, a una bait. Y esta es la primera conexión profética que resulta cuando unimos el valor simbólico con el valor matemático de Nazrat. Ahora, la segunda conexión profética es más poderosa aún, pero tú tendrás que esperar a la próxima clase. En esa otra clase que Bezrat Hashem tendremos el próximo Shabbat, te voy a mostrar magníficas conexiones proféticas que nos dicen de lo extraordinario que es este principio para valorar la belleza del judaísmo que tenemos, del judaísmo que vivimos, del judaísmo que nos esforzamos en cuidar y engrandecer en la realidad del mundo actual que nos ha tocado vivir. Puede el Eterno, que es bueno, concedernos a todos una semana de paz y de tranquilidad, una semana donde nuestros soldados hayan finalmente cumplido su misión con éxito y que podamos escuchar las buenas nuevas de que para el próximo Shabbat todos nuestros soldados están en sus casas encendiendo las luces de Shabbat con sus madres, sanos y salvos, para bien, para vida y para paz. Amén y amén. Vamos a estar en pie un momentito para